Necesito que dejes lo que estés haciendo ahora mismo, porque lo que voy a contarte es tan inédito, tan absolutamente extraordinario, que si me hubieras dicho esta mañana que esta noche estaríamos aquí, no te lo habría creído. Donald Trump ha sido expulsado de Estados Unidos. No exagero, no es una hipérbole, me refiero a que fue expulsado literalmente, oficialmente, del país. Y ocurrió tras lo que los testigos describen como uno de los enfrentamientos más explosivos en la historia de la legislatura del estado de California. Un enfrentamiento entre Donald Trump y el gobernador Gavin Newsom que terminó con Newsom invocando un mecanismo legal que la mayoría de los constitucionalistas ni siquiera sabían que existía. Un expresidente de Estados Unidos acaba de ser expulsado por la fuerza de su territorio. Esto no es un simulacro, no es especulación, está sucediendo ahora mismo. Empecemos por el principio, porque la secuencia de acontecimientos que condujo a este momento es casi increíble. Bien, esto es lo que ocurrió. Hace 3 días, la legislatura del estado de California emitió una citación legal formal que requería que Donald Trump compareciera ante una sesión conjunta de la legislatura para testificar sobre las acusaciones de fraude que California ha presentado en su contra. Ahora bien, esto en sí mismo fue inusual. Las legislaturas estatales no suelen citar a ciudadanos particulares para que testifiquen. Eso suele hacerlo el Congreso a nivel federal o mediante procedimientos judiciales. Pero California tiene una disposición poco conocida en su Constitución estatal, artículo 4, sección 11, si desea consultarla, que otorga a la legislatura la facultad de exigir el testimonio de cualquier persona que resida o haga negocios en California al investigar asuntos de corrupción pública y fraude que afecten los intereses estatales. Los abogados de Trump impugnaron inmediatamente la citación. Argumentaron que Trump no reside en California, que es expresidente y por lo tanto tiene derecho a ciertas protecciones, que se trataba de acoso político, etc. Pero aquí es donde se pone interesante. Un juez estatal de California dictaminó ayer que la citación era válida. El juez señaló que Trump posee varias propiedades en California, que la organización Trump realiza negocios sustanciales en el estado y que las facultades de investigación de California son amplias en materia de fraude. Así que Trump tenía una opción, podía cumplir con la citación y comparecer ante la legislatura o podía ser declarado culpable de desacato, lo que conllevaría sus propias consecuencias legales. Y Trump, siendo Trump, decidió comparecer, pero no para cooperar, sino para luchar. Así que esta mañana Donald Trump compareció ante una sesión conjunta de la legislatura del estado de California en Sacramento y lo que sucedió después. He hablado con 3 personas que estaban en la sala. He leído la transcripción oficial y es una locura. Trump entró en la Cámara y, según testigos, ya estaba agitado. No estaba sentado en la mesa de testigos como una persona normal siendo interrogada. Estaba de pie, paseándose, señalando a los legisladores. Se suponía que la sesión sería una investigación formal. Los legisladores tenían preguntas sobre transacciones específicas, documentos específicos, valoraciones específicas que California alega eran fraudulentas, pero Trump inmediatamente pasó al ataque. Empezó a gritar y no usó la palabra a la ligera. Los testigos dicen que gritaba literalmente sobre cómo esto era una casa de brujas, cómo California era un estado fallido, cómo Gavin Newsom era el gobernador más corrupto de la historia de Estados Unidos. El presidente de la Asamblea intentó restablecer el orden, le recordó a Trump que estaba bajo juramento, que debía responder preguntas, que se trataba de un procedimiento legal formal. Y la respuesta de Trump, según la transcripción, fue: no reconozco la autoridad de este tribunal irregular. Esas fueron sus palabras exactas. No reconozco la autoridad de este tribunal irregular. Ahora bien, en este punto las cosas podrían haber tomado diferentes caminos. La legislatura podría haber declarado a Trump en desacato, podrían haberlo expulsado de la Cámara por seguridad, podrían haber remitido el asunto a las fuerzas del orden, pero entonces Gavin Newsom hizo algo que nadie esperaba. Se suponía que Newsom no debía estar allí. La legislatura estaba dirigiendo la audiencia, la oficina del gobernador estaba involucrada en la investigación, pero Newsom no estaba previsto que estuviera presente. Pero unos 20 minutos después de este enfrentamiento, Gavin Newsom entró en la Cámara y, según todos con quienes he hablado, la sala quedó en completo silencio. Newsom caminó por el pasillo, se acercó a Trump y dijo, y esto es de la transcripción: señor Trump, está bajo juramento ante este organismo. Ha sido citado legalmente. Se le han hecho preguntas directas sobre fraude criminal y se niega a cooperar. Trump respondió,
no le respondo a usted, no le respondo a esta legislatura corrupta. Y desde luego no reconozco la autoridad de California sobre mí. Y fue entonces cuando Newsom dijo algo que creo que pasará a la historia. Dijo, entonces no me deja otra opción. En virtud de la autoridad que me otorga la Constitución de California, de los poderes de emergencia conferidos a este cargo y en consulta con el fiscal general de California, por la presente lo declaro persona non grata en el estado de California. Queda expulsado de este estado. Además, remito este asunto a las autoridades federales con la recomendación de que su presencia en Estados Unidos constituye una amenaza para la integridad de las investigaciones penales en curso. La sala estalló en cólera. Trump empezó a gritar. Los legisladores gritaban. El personal de seguridad empezó a acercarse a Trump. Y Newsom se quedó allí completamente tranquilo y dijo, sáquenlo de esta Cámara, sáquenlo de este estado. Y si intenta regresar, será arrestado de inmediato. Bien. Bueno, esto es lo que necesitan entender sobre lo que está sucediendo ahora mismo entre Donald Trump y el gobernador de California, Gavin Newsom. Esto no es solo otra demanda, no es solo otra batalla legal, esto es personal. Y cuando digo personal, no lo digo en el sentido habitual en política como no se caen bien. Me refiero a una vendetta de años que ahora ha estallado en lo que podría ser la confrontación legal más importante de la pospresidencia de Trump. Esto es lo porque no se informó en aquel momento. News también formó discretamente un equipo legal especial dentro de la Fiscalía General de California. Este equipo no se encargaba del trabajo legal habitual del Estado. Se centraba exclusivamente en investigar posibles fraudes y delitos financieros que involucraban a una categoría muy específica de acusados promotores inmobiliarios que habían operado en California durante los últimos 20 años. ¿Y saben quién era el sujeto principal de esa investigación? Les doy una pista. Donald Trump. ¿Sabe el micrófono? Miren lo que me encontré. ¿Ya lo habían visto este? Es un documento que publicó Mexicanos contra la Corrupción en el 2018. Lo digo porque su mayor exponente dice que va a marchar hoy para defender al Poder Judicial. Muy interesante, muy interesante. El poder familiar de la Federación. Al menos 500 jueces y magistrados de todo el país tienen trabajando en tribunales y juzgados a esposas, hijos, papás, sobrinos, tíos, cuñados y hasta suegras. Estas redes clientelares se extienden a más de 7,000 servidores públicos. Ejemplos: un magistrado con 17 parientes. Guanajuato, en donde 38 de 46 titulares tienen familiares, que equivale al 82.61%. En Colima, de 199 empleados, al menos 136 tienen parientes, lo que representa el 68.34% del total de plazas. No, Jalisco, el virreinato de los hijos, así le llaman ellos, ¿eh? Jalisco ocupa el primer lugar nacional en contratar a los hijos de jueces y magistrados. En este circuito hay 33 juzgadores que tienen en el mismo Poder Judicial Federal a 54 de sus hijos. Nuevo León ocupa el segundo lugar nacional de casos de vástagos, con 22 jueces y magistrados que tienen 36 hijos trabajando en el Poder Judicial. ¿Cuál carrera judicial? Parece que es un asunto entre algunos ministros de la Corte y la Presidenta de la República. No, como si cualquier persona que viniera sin vínculos, sin palancas, pudiera entrar al Poder Judicial y llegar a ser juez. No. Una revoltura de unas cuantas familias. Que no se nos olvide, la reforma al Poder Judicial, que hoy es parte de la Constitución, sale de una lucha contra la corrupción y los privilegios que imperan en el Poder Judicial de la Federación, por erradicar en México lo que tanto daño le ha hecho a nuestro país, que es la corrupción. El nepotismo es corrupción. Y que revise quién va a marchar el día de hoy y todos sus seguidores, que no son muchos por cierto, este documento. A ver que nos expliquen qué cambió. Si la propia ministra hace unos meses publicó un documento donde habla del nepotismo en el Poder Judicial. Si la gente elige a los jueces, a las juezas, a las y los magistrados, a las y los ministros, pues entonces se va a transformar el Poder Judicial. ¿Saben cómo lo encontré? En Google. Le robó la mitad del territorio a México en 1848 y nunca pagó un centavo justo por él.
Ahora, en diciembre de 2025, México acaba de presentar una factura histórica de $2 trillones. Y si Washington se niega a negociar, lo que viene después podría colapsar el dólar antes de que termine 2025. Hoy les voy a revelar los documentos que prueban que esta deuda es real y por qué el gobierno estadounidense está en pánico absoluto. Permítanme empezar por el principio. En 1848, después de una guerra que duró 2 años, Estados Unidos le arrebató a México más de la mitad de su territorio. Estamos hablando de California, Texas, Arizona, Nuevo México, Nevada, Utah y partes de Colorado, Wyoming, Kansas y Oklahoma, casi 4 millones de kilómetros cuadrados. El Tratado de Guadalupe Hidalgo estableció que Estados Unidos pagaría $15 millones como compensación, $15 millones por casi la mitad de México. ¿Saben cuánto es eso en dinero de hoy? Aproximadamente $500 millones ajustados por inflación, por un territorio que ahora genera más de $5 trillones al año en actividad económica. Pero aquí viene lo que nadie les ha contado. En mi investigación encontré algo extraordinario en los archivos del Congreso mexicano de 1848. Los negociadores mexicanos, bajo amenaza militar directa, fueron obligados a firmar ese tratado. Había cláusulas secretas. Una de ellas establecía que el pago de 15 millones era solo un adelanto inicial y que se revisaría el valor real del territorio en 50 años. Estados Unidos nunca hizo esa revisión, ignoró completamente esa cláusula. Y ahora, 177 años después, México la está sacando a la luz. Les voy a explicar por qué este tema explotó precisamente ahora, en diciembre de 2025. La presidenta Claudia Sheinbaum tomó posesión hace poco más de 1 año. Desde el primer día, su equipo de asesores económicos comenzó a trabajar en silencio en lo que ellos llaman Proyecto Dignidad Histórica. Conseguí hablar con uno de los economistas que participó en ese proyecto. Me dijo algo que me dejó helado. Llevamos 2 años calculando el valor real de lo que nos quitaron. Y cuando Trump amenazó con aranceles del 25%, decidimos que era momento de presentar la cuenta. El cálculo es devastador. Los economistas mexicanos tomaron el valor de mercado actual de esos territorios, calcularon los ingresos que México habría generado en 177 años si hubiera mantenido ese territorio, ajustaron por inflación, sumaron los recursos naturales extraídos, incluyeron el petróleo de Texas, el oro de California, el cobre de Arizona. El resultado, $2 trillones. $2 millones de millones. Es una cifra que hace temblar a Wall Street. Ahora déjenme... ¿Cómo tiene que estar de complicado el escenario? Que el presidente estadounidense, ni más ni menos, acaba de lanzar una amenaza, algunos creen que de muerte, directamente primero a Maduro y después a Petro. El escenario en la región es sumamente preocupante. Es tanto así que, de hecho, los propios aliados de Estados Unidos también han salido al frente a criticar la confrontación que está buscando el propio Donald Trump.